Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer seminario de Evangelio Eterno. Vamos a tener 3 partes. Evangelio Eterno número 1 es este. Y nos concentramos en hermenéutica cristocéntrica, cómo interpretar la Biblia del punto de vista de Cristo. Y vamos a ver cosas bien interesantes. Y voy a empezar hoy con un versículo que es bien conocido, usted seguramente lo sabe de memoria, que es Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo, testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay 2 palabras muy importantes que queremos señalar, y es predicando y evangelio. O sea que será predicado este evangelio. Hay mucha gente que está predicando, pero no todos están predicando el evangelio. Así que es bien importante que sepamos que nosotros estamos predicando el evangelio, no solamente predicando. Y quiero empezar con esta palabra, evangelio, para decirles que esta palabra tenía un uso, un contexto en el mundo que no era religioso. Y creo que es importante saber ese contexto porque cuando Pablo y los evangelistas eligieron una palabra para decirnos las buenas nuevas de Jesucristo, eligieron esta palabra, evangelio, que en español, euangelion, casi igualito en griego. ¿Por qué utilizaron esa palabra para hablarnos de las buenas nuevas de Jesucristo? Bueno, le quiero decir cuál era el contexto, cómo se usaba esta palabra antes. Para eso les voy a poner aquí un cuadrito con la palabra evangelio en griego, para que ustedes vean de dónde viene. Evangelio es la palabra euangelion, que son 2 palabras en griego, 2 partes de la palabra. Que quiere decir buenas, y angelion, que quiere decir nuevas o mensaje. Entonces es buenas nuevas, euangelion. Y de ahí sacamos la palabra evangelio, pero yo quiero decirles de dónde viene. En el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, las ciudades eran fortificadas y relativamente pequeñas, ¿no? Y salían los reyes a pelear fuera de la ciudad y peleaban allá afuera. Entonces toda la gente estaba esperando en la muralla para ver qué había pasado en la batalla, si el rey de ellos había ganado o no había ganado. Y si había ganado el rey de ellos, se podían regocijar, celebrar, porque eran libres. Si había perdido el rey de ellos, obviamente eran malas nuevas y ellos podrían ser esclavos o podrían morir realmente si el otro rey así lo deseaba. Entonces todos estaban esperando noticias del campo de batalla. Y cuando venía el mensajero con buenas nuevas, que quería decir nuestro rey ha ganado, venía gritando esta palabra. Euangelion, euangelion era en griego. Venía gritando esa palabra que decía, buenas nuevas, nuestro rey ha ganado, así que somos libres. A veces galopaban de una forma especial o corrían de una forma especial para que de lejos la gente que estaba en la muralla pudiera saber que eran buenas nuevas. Pero esto era lo que gritaban, evangelio, evangelio. Y por eso los mensajeros que llevaban las buenas nuevas de que un poder había ganado se llamaban evangelistas. Y por eso Grecia mandaba lo que ellos llamaban evangelistas cuando ganaban una batalla, para decir, hemos ganado la batalla, porque ese era el grito de buenas nuevas. Y les quiero mostrar en un lugar que está esta palabra en el griego. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero 200 años antes de que naciera Cristo se tradujo al griego. Y esa versión del Antiguo Testamento que llamamos la Septuaginta es la que usaron los escritores del Nuevo Testamento cuando citaban el Antiguo Testamento, porque como ya estaba en griego y ellos están escribiendo en griego en el Nuevo Testamento, usaban muy a menudo, casi siempre, la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego. Así que les voy a decir que esta palabra euangelion, evangelio, está 2 veces en un versículo muy conocido en el Antiguo Testamento, que es Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice así: cuán hermosos, y ahora van a entender por qué, ahora saben el contexto, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, y acá está la palabra evangelio en el original griego, buenas nuevas, en mi versión dice alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae, y otra vez la misma palabra, nuevas
Evangelion, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son los pies del mensajero que viene de las montañas gritando, Evangelion, buenas nuevas, nuestro rey ha ganado, el que le dice a Sión, tu Dios reina. En este caso, por supuesto, ya hablando del día de salvación. Así que ese era el contexto. Cuando usted dice que va a predicar el Evangelio o que el Evangelio está siendo predicado, siempre suena como buenas nuevas, como una victoria ya ganada, no con una posibilidad de que Dios gane la batalla entre el bien y el mal, sino que ya fue ganada en la cruz. Por eso son buenas nuevas, por eso es Evangelio. Entonces, ahora que sabes el contexto, vamos a poder estudiar entonces cómo interpretamos toda la Biblia a la luz de estas buenas nuevas de que Jesús ha ganado. Y entonces ahí sí vamos a hacer dos principios de interpretación hoy, dos grandes principios. Y el primero vamos a empezar en Lucas capítulo 24. Y este es un principio que yo entiendo que es el principio, es el principal de todos para interpretar la Biblia, y lo dio Jesús mismo el día de la resurrección. O sea que Jesús ha muerto y ahora los discípulos no saben que ha resucitado, han escuchado que las mujeres han dicho que vieron visiones de ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado, pero ellos no lo han visto y todavía no creen. Y entonces Lucas 24, versículo 13, es el camino a Emaús. Dos discípulos están caminando a Emaús y Jesús se acerca de ellos, recién resucitado. Es el día de la resurrección y Él se acerca, pero ellos no saben que es Jesús. Dice que sus ojos estaban velados y no lo conocen. Entonces, versículo 17, Lucas 24, 17, Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Jesús inicia este diálogo. Y ellos responden y le dicen, ¿eres tú el único forastero? Versículo, que estamos aquí en el versículo 18. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús dice, ¿qué cosas? Yo siempre creía que esto era el sentido del humor de Jesús, ¿no? Diciendo, ¿qué cosas? ¿Pasó algo este fin de semana aquí? Pero en realidad lo que hace Jesús es darle la posibilidad de que ellos expliquen su versión de lo que había pasado. Y entonces ellos dicen de Jesús, que era un profeta poderoso y todo eso que le empiezan a explicar. Y entonces versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y Jesús está parado enfrente de ellos, acaba de redimir a todo el mundo. Y ellos decían, habíamos esperado. Entonces cuando ellos terminan de decir lo que están diciendo, entonces Jesús dice, bueno, ahora yo les voy a dar mi versión de lo que pasó. Y entonces empieza en el versículo 25. Nuestro instituto, Jesús 101, ha sido fundado en estos versículos, el versículo 27 de este capítulo y el 44, que vamos a ver en un momento. Jesús aquí empieza en el versículo 25. Estamos en San Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario, me encanta esta palabra, necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y acá está el versículo 27. Subrayenlo en su Biblia, circúlenlo, pónganle color, comenzando desde Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que llamamos el Torá o el Pentateuco. Empezó desde el principio Jesús. Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que él agarra el Antiguo Testamento, Jesús, que en ese tiempo era la única Biblia que había, empieza con Moisés y después sigue con todos los profetas y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesantemente, esta palabra declararon o declaraba es la palabra diermeneuo en griego, diermeneuo, de donde sacamos la palabra hermenéutica.
Diermenuo quiere decir cómo interpretamos la Biblia. Y él le dice, empezando desde el Génesis, y todos los profetas están hablando de mí. Así que Jesús hace algo muy interesante. Él dice, yo soy el tema central de la Biblia. Yo soy la perla de gran precio, digamos. Todos los ángulos que vean de esa perla son como doctrinas o libros de la Biblia o partes de la Biblia o secciones o entendimiento o enseñanzas o doctrinas, como dije, pero todas tienen que llevar a mí, dijo él, porque toda la ley y los profetas son acerca de mí, dice Jesús. Así que él nos da el mayor principio de interpretación aquí, diciendo que tenemos que aprender a hacer este diermenuo, que les declaraba, que les interpretaba, que les abría las escrituras y les decía, miren, es todo acerca de mí. O sea que de ese punto de vista en adelante, la cruz sería como un par de lentes. De ahora en adelante ellos tenían que tomar la cruz y decir, vamos a empezar de nuevo, desde el principio de la Biblia, a interpretar todo. Imagínense ustedes a Jesús diciendo, ¿se acuerdan de la sangre del Cordero de Pascua? Era cerca de mí. Imagínense a él abriendo un rollo, ¿no? de la ley, de los profetas. ¿Se acuerdan del Éxodo? Cuando Dios hizo camino donde no había camino, era cerca de mí. ¿Se acuerdan del tabernáculo, del santuario? Todo lo que había adentro era cerca de mí. ¿Se acuerdan del siervo sufriente de Isaías 53? Era cerca de mí. Así que Jesús empieza a mostrarles nuevamente las escrituras, pero ahora sí a la luz de la cruz. Reinterpreta todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, que era la única Biblia en ese momento, a la luz de la cruz. Y es como que ellos están aprendiendo de nuevo la Biblia, desde el principio, porque ellos no habían entendido que era todo acerca de Jesús. Interesante, dice que, bueno, ellos dicen que su corazón ardía mientras Jesús se los explicaba. Como saben, la historia dice que Jesús hizo como que iba a seguir cuando llegaron y ellos le dijeron, no, que se queden con ellos. Y cuando él tomó el pan, estamos en el versículo 30, y lo bendijo y lo partió y se los dio, ahí sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que era Jesús y él desapareció. Y ellos se decían, versículo 32, me encanta esto, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo soy testigo de que cuando se interpreta toda la Biblia a la luz de la cruz, el corazón de la audiencia arde, porque es como que uno dice, wow, yo estudié la Biblia toda la vida y no me había dado cuenta que tal cosa estaba señalando Jesús. No me había dado cuenta que el sábado era mi descanso en Cristo. No me había dado cuenta que el maná era Cristo, que era el pan que vino del cielo, como él mismo interpretó en Juan. O sea que empezamos a darnos cuenta que toda la Biblia es acerca del plan de redención y específicamente sobre el Redentor que iba a venir. Así que el primer principio de hermenéutica cristocéntrica, de interpretación de la Biblia cristocéntrica, es Lucas 24, 27, que el tema principal de toda la Biblia, no solo del Nuevo Testamento, sino de todo el Antiguo Testamento, es el Redentor, es el plan de la redención, es Cristo crucificado. Así que eso es un nuevo par de anteojos que nos ponemos ahora para decir, ok, vamos a aprender de nuevo la Biblia desde el principio, ahora centrado en la cruz. Hay una segunda parte de esto, del mismo principio, y es que estos discípulos que su corazón ardía, dicen, tenemos que decirle al resto de los discípulos que esto era el plan, que esto no fue un accidente. Entonces empiezan a correr de vuelta para Jerusalén para hablar al resto de los discípulos, para contarles que toda la ley y los profetas eran acerca de Jesús, y entonces Jesús entra con ellos. Ellos no lo ven, es invisible. Él entra estando cerrada la puerta y entonces se aparece a los discípulos, al resto. Mientras ellos le están contando, él se aparece al resto. Y entonces ahí les da otra vez esta regla hermenéutica, versículo 44.
y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y acá tenemos la fórmula completa del Antiguo Testamento, que no es algo que vemos todo el tiempo. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Esa es la fórmula completa del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Y acá Jesús dice, lo que está escrito de mí, dice él, en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento. Ese verbo es bien interesante porque Lucas ha usado el verbo abrir para cuando le abrió los oídos a los sordos y los ojos a los ciegos. Ahora les abrió el entendimiento para que sus mentes entiendan las cosas que ellos ya sabían, pero que no habían conectado, que eran acerca de Jesús. Y entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ese verbo comprendiesen, hay un académico que dice sería bien traducido, que conecten los puntos. Que busquen las cosas que ya sabían, que ya habían leído, que escuchaban en la sinagoga todos los sábados y que digan, wow, tenemos que entender cómo esto se conecta con la cruz, que conecten los puntos. Y nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. Por eso tenemos que empezar a leer las Escrituras o a través de esos lentes hermenéuticos, es decir, a ver, ¿qué tiene que ver el sábado con Jesús? ¿Qué tiene que ver el santuario con Jesús? Y yo les digo, yo creo que esta es una de las misiones principales de la iglesia, es conectar los puntos. Quiero mostrarles un video que me parece que está muy bien hecho y se llama Mejor y Verdadero. Es el video que muestra los grandes personajes del Antiguo Testamento, cómo estaban señalando a uno que era más grande, que era mejor y verdadero. No solo había un Abraham, sino que había un mejor y verdadero Abraham que vendría. No solo había un Adán, había un mejor y verdadero Adán que vendría. Así que toma los principales caracteres del Antiguo Testamento y hace ¡tará! Estaban señalando a Jesús. Así que ahora vamos a mirar ese video. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos.
Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Me encanta este video, me parece increíble empezar a ver cómo todos los caracteres del Antiguo Testamento realmente estaban señalando a una persona, a Jesús, porque la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo acerca de una persona y es Jesús. Así que vamos a entonces terminar el primer punto que estábamos hablando de que Jesús, el plan de la redención, el Redentor, es el tema principal que va desde el Génesis al Apocalipsis. Y nuevamente entonces les recuerdo lo de la perla. O sea que podemos mirarlo de diferentes ángulos, tenemos diferentes historias, diferentes doctrinas que van señalando a Jesús, pero todo tiene que ser acerca de Jesús. Si no es porque no hemos profundizado suficiente para entender cómo las buenas nuevas estaban siendo ya señaladas desde el principio de la Biblia. Entonces, hay una cita que les quiero compartir al final ahora del primer punto, y es una cita de Elena de White que nos dice que siempre tendríamos que haber hecho esto, de interpretar toda la Biblia a la luz de la cruz, no solamente el Nuevo Testamento. Y las citas se las voy a poner también en la pantalla para que la vean bien. Dice así: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad. No es una de muchas verdades, no es una de 28 verdades, no es un sermón de 28 sermones. Es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Entonces, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye, entonces, como decíamos hoy, de la cruz del Calvario. Y sigue la cita: os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y la redención, el Hijo del Hombre levantado en la cruz. Y fíjense lo que dice aquí: tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros, de todo discurso, no de un sermón cada 20, de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Esto está en Obreros Evangélicos, página 330. Así que es algo que tenemos que volver a aprender, como si estuviéramos empezando desde el comienzo. Es decir, bueno, ¿cómo tiene que ver la sangre de la Pascua con Cristo? Casi siempre hemos hablado de eso, pero no hemos hablado qué tiene que ver el sábado con Cristo, qué tiene que ver el maná con Jesús, el éxodo, que se abrió el mar rojo, que Dios hizo camino donde no había camino. Todas estas cosas, tenemos que volver a aprender todas estas historias a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Entonces, este es nuestro primer principio hermenéutico: cómo interpretar las Escrituras a través de la cruz. Las buenas nuevas de que Jesús ha ganado la victoria y que todo era un plan, era el plan de la redención. Muy bien, ese es el primer punto. Es interesante que después que Jesús le dice todo esto a los discípulos en Lucas 24, y les explica, les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, entonces le dice, versículo 46 de Lucas 24, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y entonces que se predicase. Otra vez está la misma palabra que hablamos al principio: será predicado el Evangelio. Entonces dice, y que se predicase, versículo 47, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Vosotros sois testigos y vendrá el poder de lo alto para que lo puedan hacer. O sea que una vez que entienden lo que tienen que predicar, que es que hay
salvación en su nombre y que todo era un plan y que ese plan es para la salvación de la humanidad en el nombre de Cristo, entonces vendría el Espíritu Santo. No antes, porque si no, ¿quién sabe lo que iban a predicar? Porque el Evangelio tiene que ser predicado. Las buenas nuevas tienen que ser predicadas. Muy bien. Entonces, ese era el primer punto. El segundo punto, entonces vamos a repasar. El primero es el plan de redención, es el tema principal, el Redentor. Y usamos Lucas 24, versículos 27 y 44 como versículos principales para que nos enseñen este principio hermenéutico de interpretación bíblica. El segundo es que la revelación de este plan, la revelación del plan de la redención, es un desarrollo progresivo. Así que si yo tengo que hacer un gráfico de cómo está escrita la Biblia, acá voy a hacer una pizarra como de las de antes. Si yo tengo que buscar un gráfico para decir cómo está escrita la Biblia, haría esto. O sea que la Biblia empieza así y va agrandando el significado de lo que se nos va enseñando. Así que la Biblia está escrita así como en círculos que van agregando este significado al mismo tema hasta que tocan la cruz. O sea que no es lo mismo un tema que está en el Nuevo Testamento que el mismo tema que está acá en el Antiguo Testamento, porque va a crecer en significado. Entonces, vamos a ver dónde está este principio en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hebreos. Este desarrollo progresivo que tiene la Biblia, este desarrollo progresivo de la revelación de este plan, está explicado muy bien en el libro de Hebreos. Muchos libros de la Biblia van a tomar verdades del Antiguo Testamento y decir, ¡tará!, se cumplieron en Jesús. Pero Hebreos explica el principio que hay que aplicar, ¿no? Y lo explica al principio porque Hebreos es todo un libro que va a mostrar que el Antiguo Testamento señalaba algo mayor y más grande. Mejor promesa, mejor sacrificio, mejor pacto, etcétera, etcétera, ¿no? Hebreos 1, versículos 1 al 3, explican esto que acabamos de decir, ¿no? Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que una de las primeras cosas que podemos decir es, ¿Dios habló a los padres por los profetas en otros tiempos? Absolutamente, sin duda de eso. Dios habló a los padres por los profetas, etcétera, etcétera. En estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que dice, bueno, sí, Dios habló, pero ahora nos habló en el Hijo. Solo el Hijo es la imagen misma de su sustancia. O sea que es que no es lo mismo decir, bueno, Moisés recibió esto que decir, esta revelación ahora está en Cristo. No es lo mismo, porque crece, es un desarrollo progresivo. Un árbol y una semilla no son lo mismo. Claro que adentro de la semilla está el árbol que va a salir, pero no es lo mismo la semilla y el árbol. El árbol es más grande que la semilla. Entonces, es importante ver esto. Y entonces dice, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aplicando este principio, vamos a poner un gráfico en la pantalla. Todos los temas de la Biblia van a ir creciendo en significado. Así que tiene que ir creciendo hasta que toca la cruz. Si no toca la cruz es porque todavía no hemos entendido el tema. Por ejemplo, uno que utilizamos muchas veces, que es fácil de entender, es la Pascua, la sangre del Cordero Pascual. Por supuesto que nosotros sabemos que recibió una revelación Israel
en la sangre del cordero. Así que digamos que estamos en Éxodo 12. Ellos sabían que si la sangre estaba en la puerta, en el dintel de la puerta, los que estaban adentro de esa casa estaban seguros del juicio que iba a venir sobre Egipto. Entonces, la sangre era la señal de que ellos creían que pertenecían al pacto de Dios, y estaban seguros por la sangre. Pero esa no es la única vez que se desarrolla el tema. El tema va a seguir creciendo. El tema va a seguir creciendo y si ustedes lo pueden seguir en la Biblia. Van a ver que ellos toman otra vez la Pascua antes de entrar en la tierra prometida y esto sigue creciendo y creciendo hasta que Jesús muere en el fin de semana de la Pascua de los judíos. Muere ese fin de semana, no otro. Muere porque Él era el Cordero de Pascua. Entonces, todo esto ha estado señalando algo. Y si usted cree en este Cordero de Pascua, usted también va a ser liberado del juicio. O sea que usted no tiene miedo. Si está cubierto con la sangre de Cristo y la ha apropiado de la sangre de Cristo, porque usted tiene en su corazón el entendimiento de las buenas nuevas y lo ha aceptado a Jesús como su Salvador, usted también está libre del juicio. No era que solamente era una historia para niños de la antigüedad de Israel. Es una verdad teológica en la cruz. Entonces, 1 Corintios 5:7 es hermoso porque Pablo nos va a dar aquí cómo termina esto explicado a la luz de la cruz. Y entonces dice 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que todas las cosas que usted le aplica acá, ahora se han aumentado en significado hasta que decimos, nosotros estamos libres del juicio, porque creemos en la sangre de Cristo y la tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Muy bien. Ese tema es bastante fácil, porque muchos hemos hecho esto con la Pascua, pero no lo hemos hecho con otras cosas. Por ejemplo, el sábado. El sábado es un tema que por alguna razón la mayoría de la gente deja de explicarlo en el segundo círculo. Por supuesto tenemos el tema del sábado en el principio, en la creación. El séptimo día que es puesto de lado, se santifica. Este es un día especial, recordatorio de la creación. Pero la primera vez que este día se llama Shabbat, un descanso al Señor, es en Éxodo 16. Me resulta interesante a mí que la primera vez que Dios empieza a revelar esto a su pueblo es en Éxodo 16. Esto es el tema del maná. Y Dios les enseña al pueblo que Él es el proveedor de ellos y que ellos pueden descansar en este día porque Él va a proveer para ellos. El viernes agarran dos cantidades. No se va a echar a perder el sábado y el domingo ellos tienen que estar seguros que va a volver a caer el maná, porque Dios les está enseñando a descansar de que Él es el proveedor. Pero este es el comienzo de la revelación para Israel sobre qué era el sábado. Entonces, por supuesto, tenemos Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, y Dios les dice, recuerden que yo soy el creador y yo descansé en este día, lo santifiqué, y ustedes son mis hijos, y esa es la identidad de ustedes, que yo soy su Dios y yo soy el creador, así que van a descansar para recordar quién soy yo y quién son ustedes en mí. Pero si su explicación del sábado termina en el segundo círculo, usted no ha ido suficientemente profundo, no está tocando la cruz todavía. Y no es que estas cosas no son verdad, pero hay mucho más. Entonces, esto se va a volver, los 10 mandamientos se van a volver a dar otra vez en Deuteronomio. Una vez más, en Deuteronomio 5, Dios va otra vez a mandar que se repita los 10 mandamientos. Lo que es interesante es que todos los mandamientos son iguales, pero el cuarto, en Éxodo 5, en Deuteronomio 5, Deuteronomio 5, empezando del versículo 12, empieza el cuarto mandamiento. Y dice, igualito, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, pero no hay mención de la creación
esta segunda vez. No es porque no sea verdad, por supuesto es verdad, pero es porque hay más significado que se le agrega. Esta vez, dice versículo 15, Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo o el sábado. Ahora se da otro significado, se le agrega, que es que Jehová es el redentor del pueblo, que ha sido redimidos. O sea que ya acá ya le había dado la parte de la creación, ahora le da la parte de la redención. Y esto sigue, sigue creciendo. Mi disertación doctoral fue sobre Mateo 11, 28 al 30, donde Jesús ofrece reposo. Y si les interesa esto, me pueden escribir a nuestro sitio de internet y les puedo dar más información sobre la disertación, donde aquí se revela que Dios es el proveedor del verdadero descanso, que Jesús es el proveedor del verdadero descanso. Jesús dice, venid a mí, yo os haré descansar. Y después se declara el Señor del sábado en los siguientes versículos. O sea que estamos viendo que hay más que simplemente que es un día, que no trabajamos, que no, está señalando al proveedor del verdadero descanso. Y por supuesto el que quizás se utiliza más para entender esto es Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10, donde el autor de Hebreos va a decir, sí, Dios descansó de sus obras el sábado y nosotros descansamos de nuestras obras en Cristo en este día. Entonces es el descanso en Cristo de nuestras obras. Por supuesto, aquí ya hemos tocado la cruz, porque acá nos damos cuenta que este día nos recuerda que hemos sido salvos y que podemos descansar en Cristo. Yo tuve una experiencia muy interesante con esto, y fue que yo entré al ministerio hace muchos, muchos años atrás, en el 2001, y estaba a cargo de un programa que era los viernes de noche para jóvenes adultos. Y había un hombre bautista que conocía mucho de Jesús y él nos ayudaba con los cantos, con la parte de alabanza. Y venía todos los viernes de noche. Y un día viene y me habla y me dice, Elizabeth, yo vengo todos los viernes de noche y tú realmente predicas las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cómo es que puedes guardar el sábado? Y yo le dije, ¿por qué crees tú que guardamos el sábado? Y él me dijo, bueno, yo le he preguntado a algunas personas adventistas por qué guardan el sábado y todos me han dicho que tienen que guardar la ley porque si no guardan la ley no van a ir al cielo. Y yo tuve que elegir, dice él, o soy salvo por guardar la ley o soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Y tuve que elegir lo que Cristo hizo por mí. Le digo, entonces elegiste bien si creías que esas eran tus únicas elecciones, pero esa no es la razón por la que lo guardamos el sábado. Nosotros guardamos el sábado para recordar que el Creador nos ha redimido, es nuestro Redentor y celebramos eso el día sábado. Es una celebración de que el Creador es el Redentor. Entonces le hice todo esto y por supuesto él ya tenía una maestría, él tenía una maestría de una universidad y sabía leer hebreo y todo lo demás, así que hicimos todo esto. Cuando terminé de esta aplicación, me dice, Elizabeth, hoy me tengo que hacer adventista del séptimo día, porque yo no sabía que en este día ustedes celebraran el descanso que tienen en Cristo, que Él ya ha ganado vuestra salvación. Y sí, lo aceptamos por profesión de fe y a los 6 meses ya era pastor de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque, aparte del hecho que ya tenía una maestría, él había entendido ahora esto, que muchos de nosotros hemos pasado toda la vida en la iglesia y no hemos entendido que no tenemos una teología esquizofrénica. No es que somos salvos, sí, somos salvos por Jesús, pero, o tenemos que agregarle esto. No, es todo esto. Toda la Biblia es esto. Y entonces aprendemos a ver que todas las cosas en la Biblia señalen la cruz. Entonces ahí sí estamos leyendo la Biblia como fue escrita, que fue un desarrollo progresivo
de la revelación del plan de la redención, como es en Cristo Jesús y Cristo crucificado. Entonces, ya que hablamos del sábado, quiero mostrarles un video que hicimos en nuestro ministerio para que vean la gran diferencia que hace interpretar una doctrina a la luz de la cruz. Así que vamos a ver un video que hicimos sobre el sábado a la luz de la cruz y lo llamamos Descanso. Aquí está el video. Cuando Dios creó a la humanidad, nos obsequió un día semanal de descanso y restauración. Fue diseñado como una fiesta recordatoria perpetua para nosotros, las criaturas de Dios, para celebrar quién es Él. Luego de completar los 6 días de la creación, Dios mismo descansó el séptimo día y lo consagró como un día conmemorativo para sus hijos. En el día de reposo, Dios reveló muchos aspectos de su amor y gracia, recordándonos que realmente podemos descansar porque Él es nuestro proveedor, nuestro creador y nuestro redentor. Es por eso que Dios incluyó la observancia de este día en sus mandamientos, para que podamos vivir con esperanza y plenitud. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Dios sabía que sus criaturas necesitarían una pausa semanal para recordar que Él es el que proporciona el verdadero descanso, que nos restaura física, mental, emocional y espiritualmente. Por eso creó el sábado para nosotros. Cuando Jesús caminó entre nosotros, también adoró en este día y se declaró el proveedor del descanso y el Señor del sábado. Intencionalmente realizó varios de sus milagros de curación en el día de reposo para demostrar que el séptimo día está diseñado para señalar a la sanidad y la plenitud disponibles en él. En definitiva, el día de reposo es un símbolo de nuestra redención, un recordatorio semanal de que podemos vivir sin ansiedad por el futuro, porque tenemos la seguridad de la salvación en Jesucristo. Descansamos en Jesús porque en la cruz Él hizo todo lo necesario para nuestra salvación. El autor de Hebreos lo resume así: por tanto, queda en un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Sí, Jesús es nuestro Creador y nuestro Redentor, y el sábado es un anticipo de nuestra salvación y de la vida eterna con Él, en completa paz y descanso. Este video nos muestra qué diferente es ver la doctrina a la luz de la cruz. Así que, resumiendo otra vez, fíjense qué hermoso es ver que toda la Biblia es acerca de la persona de Cristo, del plan de la redención, de cómo Dios pudo salvar la humanidad. Y entonces las doctrinas, las enseñanzas, ángulos son de esa piedra para entender mejor esa piedra preciosa. No son historias desconectadas o doctrinas desconectadas. Es un solo narrativo que nos habla acerca de Jesús. Entonces, cuando usted está preparando un estudio bíblico o un sermón o simplemente está estudiando la Biblia, recuerde que el centro de toda la Biblia es Cristo. Entonces, todos los temas usted tiene que específicamente buscar cómo lo llevan a Cristo, cómo esto me lleva a Cristo, cómo esto me lleva a Cristo. Tiene que ser intencional. Ahora que sabe que tiene que ponerse esos lentes hermenéuticos que son la cruz de Cristo para empezar a entender toda la Biblia. Así que aquí vamos a terminar este primer seminario. Y recuerde que cuando el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo ha ganado en la cruz, de que Él pudo completar este plan que tenía Dios, de que su vida perfecta, la de Jesús, Él la entregara en una muerte perfecta en nuestro lugar y
resucitara, eso a nosotros nos da la seguridad de la salvación y ese se hace el lente hermenéutico para leer toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. Así que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y sé que ustedes de ahora en más van a hacer eso, van a interpretar la Biblia a la luz que fluye de la luz del Calvario. Si hacen eso, prontito va a venir Jesús. Bendiciones, hasta el próximo seminario.